Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, Letras y Más, parte número 3 de Porfirio Díaz, Entre el amor y el odio. Bueno, pues llevamos 2 episodios anteriores a este, uno en donde hablamos un poco sobre cómo es la vida de Porfirio Díaz antes de la toma del poder, antes de llegar a ser presidente, su primer periodo presidencial. En la segunda parte hablamos sobre ya todo el proceso de su presidencia después de su compadre Manuel González y todos esos avances que él dejó o quiso dejar para que México creciera, para que fuera un México diferente al México anterior al de él. Y pues bueno, vamos a darle inicio a esta parte número 3, David, haciendo un poco de unión con lo que dejamos pendiente en el episodio número 2. Gracias, amiga. Bienvenidos a todos y esperemos que disfruten este episodio. Así es, y pues bueno, recordarás, David, que en el episodio número 2 hablamos al final sobre el manicomio de la Castañeda, diciendo que bueno, que él quiso dar como esta pues educación en el área psicológica, psiquiátrica a México y hacerlo un poquito parecido a lo que estaba sucediendo también en Francia, ¿no? Y pues bueno, me di a la tarea de investigar algunas maravillas arquitectónicas, así lo manifiesta la fuente de donde yo investigué esto, que a la fecha es un legado que nos dejó, ¿no? El porfiriato. Tú me podrás decir que hay muchos más, ¿no? Pero estos son algunos de los poquitos que pude encontrar que aún en la actualidad siguen estando en pie. Uno de ellos es el edificio Boker, que fue inaugurado casi ya finalizando a mediados de 1900, el 3 de julio de 1900. Es un edificio que, como mansión, digámoslo así, que es la sede de la Casa Boker. Es una empresa fundada por el alemán Roberto Boker, quien se dedicaba a la compra-venta de productos importados, hablando un poquito sobre esta cuestión de la importación, ¿no? Y sobre el ingreso de extranjeros a nuestra economía, esta cuestión de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. De la inversión. Los inversionistas extranjeros, así exactamente, uno de ellos fue este señor. El Teatro Juárez, yo no sabía que el Teatro Juárez había sido inaugurado por Porfirio Díaz en 1903. Y es una obra de Antonio Rivas Mercado, ¿no? Y el ingeniero Alberto Malo. Es un icónico teatro en la ciudad de Guanajuato. Y actualmente es la sede del Festival Cervantino. O sea que todavía seguimos teniendo en cuenta pues sí, es una arquitectura de porfiriato, ¿no? Así es. De hecho, tiene una estructura bastante parisina, ¿no? Que se nota por completo la influencia francesa y todavía tiene como esta estructura en las famosas escaleras abiertas de el lugar por donde ascendían las mujeres y los hombres, ¿no? Porque había esa cuestión de que para acceder se subía por diferente lado, hombres y mujeres. Y lo más icónico que creo que tiene pues son las musas que decoran además la parte de la fachada. Muy francés, ¿no? Sí. Sí, bueno, él tenía como mucha influencia francesa por Carmelita, ¿no? Así es. Ella estaba con esa educación un poco afrancesada y pues se lo pegó a Porfirio Díaz, ¿no? Y esos monumentos y estos icónicos arquitectónicos pues tienen también mucho de Francia. Sí, Carmelita, amiga, pues siento que fue la gran primera dama que no solamente al presidente, ¿no? Como que bañó a México y lo refinó un poco en general, ¿no? Sí, hasta en la moda. Sí, así es. Oye, otro monumento que yo no sabía que había sido que había estado edificado con Porfirio Díaz fue el Monumento a la Independencia. Así es, amiga. El Monumento a la Independencia, se intentó edificar desde Antonio López de Santa Anna, pero en 1910 fue el presidente Porfirio Díaz el que lo inauguró, ¿no? Igual fue un diseño del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Rivas Mercado, así es. Era el arquitecto oficial del gobierno.
Sí, así es. Y bueno, aquí van a encontrar muchos monumentos que en la actualidad tenemos y que yo, la verdad, aunque soy amante de Porfirio Díaz, desconocía que habían sido inaugurados por él, ¿no? Así Parroquia es, de la y ya Sagrada Familia, en la colonia, ahí en la colonia Roma. Roma. Ajá. Y que, bueno, no fue como tal inaugurada en el periodo de Porfirio Díaz porque se terminó, bueno, se concluyó en 1925, pero sí la primera piedra la colocó Porfirio Díaz en 1910. Así es, Otro, el Palacio Postal. El Palacio Postal, bellísimo, bellísimo inaugurado el palacio. 17 de febrero de 1907 y se encuentra ahorita ubicado en la calle Tacuba, en el centro histórico. Así es, También fue por Porfirio Díaz. Esta sí es muy conocida, la penitenciaría de Lecumberri, de en Lecumberri. 1900 también, que fue penitenciaría hasta 1976. O sea, todavía hasta el 76 fue una penitenciaría y ya después se convirtió en el Archivo General de la Nación. Y aún De la ahí nación, existe el edificio, ¿no? O sea, el todavía lo edificio. pueden encontrar. Muy moderno, incluso para su época se consideraba uno de los centros penitenciarios más sofisticados, más seguros que había en América Latina. Rivalizaba Exacto. con las penitenciarias de Estados Unidos. Así es. Y otro de los edificios fue el edificio París, que este inmueble fue planificado por la Compañía Bancaria de Obras y Bienes Raíces en 1907 y entre 1909 y 1911 fue el cinematógrafo Cineclub del Centro Histórico. O sea, vean, también ahí ya trae cuestiones de cinematografía, ¿no? Porfirio Díaz. Palacio Legislativo de Donceles, que fue la Cámara de Diputados en el La tiempo de Don Cámara de Porfirio, Diputados. ¿no? Fue inaugurado el 1 de abril de 1911 y fue sede hasta 1982, o sea, todavía tuvo un muy buen tiempo. También la construcción del Palacio Municipal de Puebla estuvo en el periodo del Porfiriato de 1887 hasta 1906 y esta combina un estilo de inspiración de arquitectura isabelina con influencias neoclásicas y renacentistas. Entonces, o sea, también, ¿no? Mucha influencia. Influencia, sí, y en otras ciudades, inclusive podríamos mencionar Sí. que algunas ciudades de la República Mexicana empezaron a brillar a partir justo de la influencia que tuvo la arquitectura porfiriana en la Ciudad de México y posteriormente en las otras entidades, Pues ¿no? ahorita estamos viendo Guanajuato, ahorita el Palacio Sí, Velasco en Guadalajara, en Jalisco, Guadalajara, así es, ¿no? Donde se encuentra en la Plaza de las Armas y es conocido como el Palacio Velasco, así tal cual, fue Velasco, edificado así es. entre 1908 y es obra del arquitecto Luis Ugarte Vizcaíno. Y Ujú. actualmente es la Secretaría de Finanzas. O sea, se siguen usando esos palacios o esos Sí, ahorita me recordó mucho aquí en la Ciudad de México el caso del MUNAL, ¿no? El Museo Nacional de Arte, que muchos quizá desconocen, que originalmente albergó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en tiempos de don Porfirio, ¿no? Este edificio tan afrancesado, tan bello por dentro, ¿no? Con estas escalinatas en caracol, con los salones de la parte de arriba. Entonces, es muy claro que la influencia que tuvo la Ciudad de México de la cultura y de la arquitectura francesa pues fue más que clara, ¿no? Y algo que me parece importante es cómo finalmente Díaz reflejaba ese crecimiento también económico en la construcción de obras públicas, ¿no? O sea, no era un presidente que se robara los millones y se fuera a vivir al extranjero, ¿no? La realidad es que siempre lo he dicho, un presidente que era muy transparente, por lo menos en las finanzas, era él. Y bueno, finalmente también nos dejó un gran legado, porque son palacios, son construcciones, son mansiones, escuelas o antiguas escuelas que siguen siendo sede de alguna forma, ya sean como museos o como alguna secretaría o como algún teatro en sí, pero siguen estando en pie, son bellísimas y bueno, no pasan de moda, ¿no? No, y la importancia que muchos de ellos tuvieron, ¿no? Me viene un poco a la mente la cuestión de la escuela normal, ¿no? De maestros, que no se había creado una escuela normal de maestros, sino hasta la llegada
de Díaz al poder, ¿no? Una escuela que profesionalizaba la tarea del docente, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante porque pareciera que todas estas cosas o estos hechos quedan como muy opacados por esta leyenda negra que lo envuelve, ¿no? De ahí que de repente digamos entre el amor y el odio. Sí, pero si nosotros ponemos en una balanza todo aquello positivo que dejó, es destacable que pesa más lo positivo, ¿no? Incluso la UNAM, ¿no? Yo siempre digo, la misma UNAM le debe hasta cierto punto la autonomía y la refundación a Díaz, ¿no? Porque él la refunda justamente durante su gobierno. Entonces, ahí sería importante destacar que la tarea y el trabajo que Díaz hizo, pues no se limitó solamente a estar fustigando con un látigo a México, ¿no? Porque realmente vemos un crecimiento sofisticado, avanzado, que ya para finales del siglo XIX podemos ver a México entrar de lleno a las economías mundiales, ¿no? Sí. Si bien es cierto que la inversión extranjera fluía y fluía y fluía y pareciera que nosotros éramos dependientes de ese capital, habría que recordar que para ese momento era la única fuente de ingreso estable y segura que teníamos. ¿Por qué? Porque México todavía estaba en un proceso de consolidación de su economía interna y el dinero, pues como bien lo decía don Manuel Dublán, no iba a venir de adentro, ¿verdad? Tenía que venir de afuera y lo supieron aprovechar muy, muy bien, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo siempre he dicho que estas cuestiones de la inversión extranjera ayudan mucho como que a que México esté pues moviendo su dinero, ¿no? También su economía, porque finalmente, y más actualmente que dependemos de muchas cosas también que se hacen en el extranjero y que México todavía no tiene como al 100% la capacidad, no capacidad, porque sí tenemos la capacidad, pero somos flojos, ¿no? De producir ciertas cosas que nosotros, digo, yo siempre he dicho que los recursos naturales de México son tan vastos que podríamos llegar a ser hasta primermundistas, pero no queremos. O no... o no podemos, tal vez por alguna razón, ¿no? No lo sé. Dependemos mucho de otros países, ¿no? Pero finalmente la inversión extranjera pues ayuda mucho a que nuestro país también suba, ¿no? Pero... Sí, y efectivamente, pues no, ninguna presidencia lo había logrado hasta ese momento. Eso también es una realidad, ¿no? Ya habíamos mencionado incluso los avances tecnológicos, cómo la estabilidad de México poco a poco empieza a llegar, ¿no? Pero justamente, como todo, ¿verdad? Empieza el ocaso, ¿no? Como dicen por ahí, el crepúsculo de los dioses, dicen. Bueno, el crepúsculo de los dioses en realidad en el porfiriato se vio de una manera paulatina, porque tampoco crean que fue tan radical que de un momento a otro se desmoronó un sistema, no, para nada, costó mucho trabajo, incluso para los mismos revolucionarios posteriormente, derrumbar así de tajo un sistema. Pues no, yo te puedo asegurar, amiga, que hasta la fecha seguimos arrastrando muchísimas cosas y estructuras del porfiriato. A lo mejor en la política no oficial, ¿no? O en la política por debajo del agua, o en el sistema organizacional de muchas de las instituciones o secretarías, todavía se conservan parte justamente de estas viejas enseñanzas políticas del gran místico del poder que fue don Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero evidentemente eso no lo va a reconocer nadie, porque finalmente es reconocer que hay algo positivo en él y pues bastante pasará para que un presidente tenga los pantalones para reconocer la importancia que tuvo Díaz, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante esta cuestión porque con las obras que nos acabas de mencionar, no sé si hay alguna adicional que... Bueno, el que siempre conocemos, ¿no? Que es el Palacio de Bellas Artes, que eso es como el icono de el porfiriato. No se terminó de construir dentro del periodo presidencial de Porfirio, pero sí fue fueron sus ideas, fue traer, de hecho creo que... sí, el mármol ya estaba aquí, mármol se trajo de Francia, ¿no? De Carrara, Italia. Hasta de Italia. De Italia, sí. Pero también, pues, prácticamente ya más del 80% de la estructura base ya se había construido. Se interrumpe por la revolución. Lo mismo sucede con el Palacio Legislativo, que quien tenga, como lo digo siempre, la oportunidad de ver la maqueta, pues se darán cuenta de lo precioso que hubiera sido el famoso
Palacio Legislativo, que ahora es el Monumento a la Revolución y que pues no es ni por asomo el 1% de lo que constituía la maqueta original, ¿no? Igual entonces, ahí en las fuentes podemos poner, hay una página de Instagram de Porfirio Díaz, bueno, que se supone que la maneja Porfirio Díaz, ¿no? Que es el personaje, y ahí viene la fotografía de la maqueta de cómo hubiera quedado el Palacio Legislativo, entonces igual se las ponemos ahí para que le den, le sigan y vean la maqueta, está preciosa. Y pues, bueno. Sí, y también pues recordarles que mencionar la cuestión de la arquitectura y del desarrollo al que se llegó durante esta época, no es que menospreciemos o que digamos que no había cosas negativas, claro que las había. Sin embargo, hay que recordar que una nación que empieza a mejorar su infraestructura, a mejorar su apariencia, a mejorar sus construcciones, es un reflejo de ese avance y de esa consolidación de un proceso económico hacia la estabilidad. Exacto. Entonces, para 1900 pareciera que todo seguía funcionando, ¿no? Incluso es interesante porque las famosas fiestas del cambio de siglo, ¿no? El mismo Díaz decía que no se esperaba justo vivir lo suficiente para ver el cambio de siglo, ¿no? Consideremos también que ya para este momento la mitad de la gente que lo acompañaba en su gabinete ya han fallecido, ya murió Manuel Dublán, ya murió don Manuel Romero Rubio, ya don Manuel González también, ¿no? Entonces, ya muchos de sus allegados y de los grandes genios que lo habían de sus contemporáneos, pues ya estaban llegando al final de su vida. Y los jóvenes, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, pues eran los sesentones que ya empezaban como a ocupar los nuevos puestos, ¿no? Y que eran más profesionistas, más licenciaduchos, como decía don Porfirio Díaz, que los generales que le habían llevado al poder, ¿no? Entonces, eso también es importante porque empezamos a ver ese cambio generacional. Claro. Y entonces los nuevos empiezan todavía por ahí a vivir algunos con las leyendas o las historias de Díaz, vencedor de los franceses, pero ya no con la misma importancia que antes. Y eso poco a poco empieza también a hacer que su figura empiece a ser vista como la del gran abuelo, ¿no? Yo siempre pongo como una analogía con la reina Victoria en Inglaterra, ¿no? Si bien la reina Victoria era la abuela de Europa, ¿no? Yo les podría asegurar que ya don Porfirio Díaz era el abuelo de México, llegando en 1901. Y con eso también sus achaques propios de la edad. Por ahí está la anécdota esta del día que el señor no se levanta a hacer su caminata acostumbrada y todos en el susto y con el Jesús en la boca porque el parte médico y la revisión médica estaba tardando ya más de 3 horas, ¿no? Y mientras, pues ya los diputados estaban viendo qué iba a pasar, ¿no? La bolsa de valores ponían a otro presidente, ¿no? Sí, está esta anécdota de que llega este periodista Rosendo Pineda a la oficina de Yves Limantour y le dice, los negocios no han abierto, ¿no? Y Limantour le dice, ¿pero por qué? Pues si nada más es un retraso médico. Dice, pues sí, pero ¿y qué tal? Que es algo peor, ¿no? Y entonces empiezan todos a hacerse una pregunta que hasta ese momento nadie se había hecho. ¿Qué va a pasar cuando el presidente ya no esté? Efectivamente, fue solo un dolor, fue una reuma, ¿no? En ese marzo de 1901, fue una insignificante reuma, pero puso en alerta a todas las instituciones y a todo el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque el eje central del gran sistema porfirista estaba tambaleando, ¿no? Entonces, eso también empieza ya a afectar a generar, de lleno, ¿no? Dudas. Incertidumbre, porque además con esto también se despiertan las ambiciones. Claro. Y dentro de las ambiciones estaban las de los mismos del gabinete, ¿no? Bueno, ¿y quién podría suceder al señor presidente? ¿No? Entonces, ahí empiezan justo estos grandes conflictos. La realidad es que también su vida personal empieza a ser complicada por cuestiones de salud muy propias de un anciano ya de esa edad,
pero también empiezan a surgir los primeros grupos de oposición, ¿no? Por ahí tenemos el grupito de los hermanos Magón, ¿no? El grupito también de Francisco y Madero, que empiezan a fundar partidos antiporfiristas, ¿no? Huelgas que también lamentablemente, pues quizá la forma en la que se les controló o contuvo no fue la más adecuada. Tenemos la huelga de Cananea en 1906, en 1907 la de Veracruz, pero creo que un hecho fundamental que fue lo que no le ayudó a Díaz fue la famosísima entrevista Díaz-Krillman, ¿no? Este periodista norteamericano que viene y le hace la entrevista a don Porfirio allá en el castillo de Chapultepec. Hay que recordar que el presidente pasaba la temporada de verano en el castillo. Ay, qué hermoso. De Chapultepec, pero él tenía su casa aquí, la casa presidencial, que además era propia, pues era la casa que tenía sobre la calle de Cadena, que también es algo interesante. Fue uno de los presidentes que no vivió en una residencia oficialmente para el presidente. Sí acostumbraba. Era propia. Era propia, exacto. Por eso no hay que quedarnos con la idea de que siempre vivió en el castillo o en el Palacio Nacional. No, de hecho, él tenía su casa propia. Comentaba la vez pasada que pagaba incluso sus propios impuestos de manutención de la casa, y no tenía él una residencia oficial como presidente. La verdad es que el tiempo que pasaba en Chapultepec pues era más una cuestión de veraneo y de descanso, ¿no? Pero no más. Y ahí le hacen la famosa entrevista, y yo creo que ahí el gran error fue que Díaz dijo dos cosas que lo afectaron de lleno. La primera fue que aseguró que México ya estaba listo para la democracia. Pero nunca dijo ni cuándo, ni que él iba a convocar a las elecciones. Claro, que cada quien entendió lo que quiso entender, eso es cosa de los demás. De los demás. Y la otra, que es evidentemente lo que creo que causó mayor daño, fue que consideró que la clase media era algo obsoleta, que la clase media no le estaba aportando nada al sistema porfirista. Y esto pues también es entendible si vemos que para él solo había dos clases funcionales, ¿no? La alta que administraba y la baja que era la que producía. Pero ¿dónde estaba la clase media? Y ahí fue un gran error de Díaz, porque finalmente la clase media abarcaba a esta élite culta, la mayoría de los profesionistas, abogados, médicos, ¿no? Gente, comerciantes, que finalmente siempre son los que financian las guerras, ¿verdad? Y toda la economía en general, porque la verdad es que si no hubiera comerciantes no habría economía, ¿no? No había economía, ¿no? Entonces, ahí es donde está el error, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se publica la entrevista, todo el mundo piensa que ya finalmente el señor presidente está pensando en el cambio, ¿no? Incluso están los postulables, ¿no? Les decía ahí, los primeros que se mordían las uñas porque seguro seguía alguno de ellos era Limantur y Reyes, ¿no? De hecho, pues es muy curioso porque cuando todo el mundo ve venir las elecciones de 1910, pues todos piensan que ya don Porfirio va a dejar por fin a uno de ellos, ¿no? Y resulta que no, entre cada uno de ellos, pues Díaz dice, no, sigo siendo yo, y se queda él, ¿no? Y pues eso también no. El pueblo lo volvió a elegir, no cambies la historia. ¿Verdad? Porque sí hace elecciones, eso es lo sí, que piensan sí, que sí no. Hay elecciones. O sea, piensan que no, que él dijo yo me quedo. No, por supuesto que sí hubo elecciones que fueron truqueadas para que él ganara fue otra cosa, pero de que hubo elecciones, hubo elecciones. Y el sistema democrático era muy diferente a como lo podemos entender hoy, que eso también es algo importante, ¿no? O sea, el sistema democrático no era como hoy, que cada persona va y vota por el presidente, por el candidato que quiere, no. En ese entonces había votos colectivos, ¿no? Por ejemplo, el dueño de una hacienda iba y votaba no nada más por él, sino por todos los que trabajaban en su hacienda, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el mexicano promedio, y digo promedio porque era aquel que no tenía acceso finalmente a este derecho del sufragio, pues solamente era el montón, ¿no? Dirían por ahí, era de la bola, ¿no? Y estos hacendados, dueños también de minas, los dueños de las empresas, etcétera, pues iban y votaban. Ahora, yo te voy a comentar algo, que no hacen, por ejemplo, lo mismo hoy los sindicatos, porque al final es una política que ha repercutido en nuestros días. Si antes el hacendado era el que iba y votaba por todos sus empleados, ¿cuántas veces muchos sindicatos no comprometen? Exactamente, comprometen. Y de hecho, esa es una de las razones por las que
Esa es una de las razones por las que la gente no es como tachada cuando formas parte de un sindicato. Te dicen que eres revoltoso, que eres problemático y a Que veces estás no te comprado, que eres un ajá, vendido. exacto, y a veces no te contratan Ujú. siendo sindicalizado, ¿no? Sí, 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 eso es un problema que ya en algún momento veíamos venir con la conformación de todo esto y que va a ser como más evidente cuando empiecen los 70 años de la dictadura priista, ¿no? O sea que finalmente fue, como les digo yo, un cambio de administración. Pero entre ellos, entre esta gente que estaba pues inconforme, estaban los más jovencitos, ¿no? Incluso por ahí cuenta su secretario particular la anécdota esta de que llegaron unos muchachos a pedirle su asesoría porque había un problema en Nuevo León con dos gobernadores, con dos que querían ser gobernadores. Recuerdo los apellidos, uno era Treviño y el otro era Naranjo. Y él les dice que pues eso lo va a resolver él y que bueno, que ellos se dedicaran a estudiar y que ya en algún momento él los volvería a recibir cuando estuvieran más preparados. Estamos hablando de muchachos de 37 años, ¿no? y que, Muchachos. y que decían ellos, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo más pretende quedarse el señor en el poder, no? Uh-huh. Entonces, empiezan también a generarse muchos escándalos alrededor de la administración. Está, por ejemplo, lo que sucede ahí en Tomochic, ¿no? Esta matanza de indígenas que el ejército Sí. hace, pero que Que además también yo hay no que sabía la entender que ya lo historia. hacían. Yo no sabía la historia Sí, y es tan fuerte y tan sangrienta tan que hubo en Tomochi. terrible. Hace poquito Sí. escuchaba precisamente un podcast sobre esta matanza de Tomochi y sobre los primeros revolucionarios que surgieron a partir de la matanza de Tomochi. Qué bárbaro, fue una horrible. O sea, pero realmente se malinterpretaron, yo creo, también ahí algunos de los avisos, ¿no? Así como de... Eran órdenes que ya no venían de él, eso también hay que aclararlo. Ajá. Eran órdenes que ya no venían de él. De hecho, algunos de los generales que ya tomaban esas decisiones rara vez consultaban al señor presidente, Oye, ¿no? ¿y también no crees que haya sido, bueno, digo, yo no quisiera defenderlo a capa y espada, pero por la cuestión de los telégrafos? Porque pues en el telégrafo pues las tenías que cortar una frase en palabras muy específicas para poder pues, dar el mensaje, entre comillas, y a lo mejor al mandar ese mensaje al Estado al cual tenía que seguir la instrucción para hacer como apaciguar las aguas en Tomochi, pues fue mal interpretado, tal vez, ¿no? Podría ser, aunque yo lo relaciono más con las mismas ambiciones ya de algunos generales, ¿no? Y que Uh-huh. esta cuestión de querer hacer muy evidente que el brazo fuerte de la dictadura se seguía manteniendo, ¿no? Creo que va más por ahí. Ahora, también hay que entender que para este momento ya estamos hablando ya cercano a 1910, ya para este Uh-huh. momento muchos de los, de la gente que había crecido con la leyenda de don Porfirio Díaz, pues ya Pues murió. ya había Entonces muerto. Uh-huh. ya no es la misma generación que lo llevó al poder. Entonces muchos de estos jóvenes, entre comillas, les digo jóvenes porque la mayoría, amiga, pues oscilaba en nuestra edad, ¿no? Y la mayoría de estos Veintitantos. jóvenes, pues justo ya veían, Uh-huh. ni tantos, la necesidad de un cambio, ¿no? Que eso también fue interesante. Ahora, también a eso hay que agregarle que dentro de la misma familia empezaba a haber todo tipo de situaciones complicadas, ¿no? Otro Por una escándalo. parte, Oh, Carmelita, que seguramente ya está fastidiada de ver cómo nada más el desgaste y el desgaste, y ver que ellos, o sea, no llevaban una vida realmente, ni siquiera familiar, ¿no? Por ahí en uno de sus diarios, justo Amada Díaz, comenta que en las conversaciones que ella tenía con Carmelita, Carmelita le decía que ella ya quería una vida familiar con su esposo, ¿no? Dice, claro. he sido primera dama tantos años, yo quiero una vida familiar con él, ¿no? Y pues también a eso hay que agregarle que ella pues nunca le dio descendencia, ¿no? No. Carmelita era estéril por un accidente que tuvo de pequeña me parece que fue un accidente en el caballo, algo así, Uh-huh. mientras montaba, y por eso es que ya nunca le pudo dar hijos a don Porfirio, pero pues crió y cuidó como propios a los otros tres, ¿no? A A los de Amada, Delfina. a Porfirio y a Lilia. Ajá, a los dos de Delfina y a Amada, que recuerden que Amada era un caso también muy,
muy sonado porque Amada, que era la princesa, ¿no?, del Porfiriato, Amada no era hija de Delfina, ¿no? En realidad era hija de una indígena oaxaqueña, Rafaela Quiñones, que cuando ve cercana su muerte va y se la entrega a don Porfirio, ¿no? Pero bueno, si dicen que hubo una hija favorita, fue Amada. ella. Sí. Entonces, pues don Porfirio siempre trató de darle a sus hijos lo mejor y por Amada ni se diga, ¿no? Lamentablemente, pues Amada como buena niña de la alta sociedad y además no de cualquier sociedad, era nada más y nada menos que la hija del señor presidente. Entonces era la pretendible número 1. Claro. Quería ir con la presidencial. Y por eso... Espérame, porque creo que se está como cortando. Permíteme. Ya, a ver, creo que otra vez tuvimos ahí como un fantasma. Me estás hablando de cosas fuertes y don Porfirio se está enojando. Sí, yo creo que ya don Porfirio va a venir a cachetear por ventilar el gran escándalo de su familia. Y nos quedamos en que Amada Díaz era una de las, número 1 de las pretendibles. ¿Se dice así? Sí, exacto. Era la hija predilecta y además era la pretendible número 1, ¿no? Todos querían emparentar con la familia presidencial, finalmente. Obvio. Y en este sentido, pues Amada, que era como la gaviota de altos vuelos, en el sentido de que era la presa que todos querían cazar, pues ella estuvo comprometida mucho tiempo con uno de los hijos más grandes de Manuel González, hasta que lo dejó y empezó una relación posteriormente con un caballero de la alta sociedad mexicana, ¿sí?, que además no venía de cualquier familia, era una familia bastante rica, por eso también no le veían el problema, ¿no? Por lo menos sabían que por dinero no se estaba casando don Ignacio de la Torre y Mier. Pero la cuestión era que sí era una persona muy ambiciosa, ¿no? Y sí, más que el dinero, pues el reconocimiento, ¿no? De ser nada más y nada menos que el esposo de la hija favorita de don Porfirio Díaz. Entonces, bueno, por ahí comienzan un coqueteo que además al principio fue muy, muy promovido por doña Agustina Castelló, la madre de Carmelita y de la misma Carmelita, ¿no? Que lo veían como un niño muy correcto, en palabras de doña Agustina, ¿no? Bastante ad hoc para la niña. Sí tenía ciertos tratos atrevidos, ¿no? Amada incluso en su diario, justamente menciona cómo fue este coqueteo, cómo al principio le atraía tanto esta procacidad y estos atrevimientos, ¿no? Porque finalmente lo sentían como un hombre de mundo, etcétera. Pero sin saber de un mundo prohibido. que era todo lo que había detrás, ¿no? Justamente todo empieza a haber rumores, que es lo primero que hay, ¿no? Rumores. Que viajaba mucho a San Francisco. Sí, claro. Que viajaba mucho a San Francisco, que si ya iba mucho a casa de no sé quién, que si ya visitaba no sé cuál, ¿no? Etcétera. Pero todo en rumores. Hasta que en algún momento se presenta esta situación de una fiesta aquí en la Ciudad de México, y en esta fiesta fue justamente donde todo el gran problema que había, que se estaba escondiendo en la familia presidencial, sale a la luz. Resulta que hay una fiesta que ahora es como, también sería conveniente mencionar y hacer el comercial, ¿no? Está la película esta que acaba de salir, El baile de los 41. Sí, de hecho con bueno, al menos en mi punto de vista, uno de los hijos de uno de los grandes actores de México, es el hijo de Zurita, de Humberto Zurita. Es uno de los que sale en la película. Entonces, véanla, yo creo que debe estar... No la he visto yo todavía, pero se ve que está muy buena. Entonces... Aunque el baile no está cercano a los años en los que estalla la revolución, sí hay que mencionar que fue muy significativo que con el nuevo siglo también empezaran a surgir este tipo de
situaciones incómodas, como dicen por ahí, ¿no? Y justamente el 18 de noviembre de 1901 hay una redada policial en una residencia en la colonia tabacalera, y justamente lo que resultó escandaloso es que esta fiesta era de homosexuales que estaban vestidos además de mujer, ¿no? Sí. 21 de ellos estaban vestidos de hombre y 21 estaban vestidos de mujeres, ¿no? La suma nos da Exacto, 42. Exactamente. 42 fueron llevados a la jefatura de policía, un edificio precioso que también espero que alguna vez puedan visitarlo, ahí atrás de cerca del Teatro Metropolitan, el edificio de la policía, que es el actual museo el Museo de la Policía, un edificio victoriano precioso. Bueno, ahí son llevados estos 42 y se le lleva el informe, nada más y nada menos que le toca al mismísimo don Manuel Romero Rubio entregarle la lista de nombres al presidente. ¿Por qué llega hasta presidencia? Porque finalmente no se trataba de un asunto relacionado al orden federal, ¿no? No estaban conspirando ni nada. Un asunto de orden jurídico civil que podía haberse resuelto sin problema ahí en la jefatura. Pero el problema eran los nombres de la lista. Y en esa lista figuraban muchísimos miembros prominentes de la sociedad porfirista, hacendados, miembros incluso del gabinete, pero el gran problema era que uno de los nombres era nada más y nada menos que el de Ignacio de la Torre y Mier, ¿no? Su yerno. Entonces, bueno, el entonces yerno del presidente, pues era un escándalo que en ese momento para toda la familia en particular, pues era de, ¿cómo crees? ¿No? Imagínate un hombre que con ese carácter duro, criado por la cultura mexicana tradicional, pues evidentemente no iba a no iban a generar el desorden en él una compasión. Sí, ¿no? Y además el mismo presidente era algo que no iba a entender de acuerdo a la formación que tenía, ¿no? Claro. Eso es lo que me quería dar a entender. Pero bueno, entre ellos está justamente, entre los organizadores de la fiesta, pues Ignacio de la Torre y Mier y un caballero llamado Antonio Adalid, ¿no? Que era apodado en ese entorno homosexual como Toña la Mamonera, ¿no? Válgame Dios. Y bueno, este famoso Antonio Adalid era conocido también en la alta sociedad mexicana porque era ahijado nada más y nada menos que de el emperador Maximiliano y Carlota de Bélgica, ¿no? Fueron sus padrinos de bautizo. Entonces, bueno, por mencionar algunos, ¿no? También Alejandro Redo, un gran, un hacendado también de la época, pero en fin. Cuando Díaz lee la lista de nombres, lo primero que pide es, pues, a los que se pueda ayudar, ayúdelos, y a los que no, pues, ni modo, ¿no? Evidentemente sabíamos que los que pertenecían al ámbito más alto de la esfera política, pues iban a salir, ¿no? Entonces, la pregunta de don Manuel es, ¿entonces a todos, don Porfirio? A los 42, y la respuesta del presidente fue 41, don Manuel, 41. Y tacha de hecho, el nombre. De hecho, hay una imagen de la película que me gustó muchísimo en el tráiler, en donde le entregan la lista a que actúa como Don Porfirio y le dice, aquí está la lista de los 42. Y él la lee, la regresa y le dice, yo solo veo 41. ¡Ay, esa escena me encantó! Sí. Yo solo veo 41. Sí, bueno, diferentes formas de percibir la historia, pero al final una realidad, ¿no? La realidad era cual, que no iba a permitir que un escándalo de semejante manera manchara la imagen de la familia presidencial, porque quizá a muchos les va a resultar drástico lo que les voy a decir, pero la familia presidencial de Díaz era vista como la familia real de Gran Bretaña, ¿eh?
O sea, esa importancia tenía para México la figura presidencial. Era como hablar de los Kennedy, era como hablar de los Windsor. O sea, no eran una familia cualquiera, ¿no? Era la familia que ya había llevado las riendas del poder durante tantos años. Entonces, un escándalo de esta magnitud no podía manchar el nombre de la familia. Entonces, bueno, por ahí, pues evidentemente quien estuvo enterada de todo fue Amada, que supongo fue para ella una pena terrible, ¿no? Darse cuenta de la situación que estaba viviendo su propio matrimonio, ¿no? Ahí también es importante mencionar cómo, a pesar de eso, pues Amada siguió manteniendo su matrimonio, ¿no? Y por ahí creo que también hay una amenaza que le hace el mismo presidente a Ignacio de la Torre, ¿no? Que si vuelve a pasar algo semejante, ni los buitres sabrán dónde encontrar tu cuerpo, Nachito. Esas son las palabras que cita por ahí don Manuel Romero Rubio, ¿no? Entonces, pues bueno, es una situación, como dicen por ahí, la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Como incomoda. Y además es interesante porque podemos hablar de la primera gran violación a los derechos humanos, ¿no? Porque esta redada fue completamente arbitraria, ¿no? No estaba estipulado en el Código Penal que la sodomía o la homosexualidad estuviera considerada como un delito de primer grado. Entonces, y finalmente los encarcelaron, ¿no? O sea, no era porque estábamos diciendo, ¿no? Que en el manicomio se metían a muchas personas que eran como prostitutas o con sífilis o cosas así, pero a los homosexuales no se les metía ahí, se les mandaba a la cárcel, ¿no? Sí, digo, no porque sea una enfermedad mental, pero bueno, en ese tiempo se consideraba como algo, como desviación, ¿no? Aquí lo que se utilizó como pretexto porque evidentemente pues los abogados y los legistas de la época y de estos 42 personajes, pues argumentaron mil cosas, incluyendo la cuestión de que estaban siendo agraviados en sus derechos de reunión, etcétera, pero por ahí habría que recordar que en este caso se usó una muy amplia interpretación del vigente Código Penal de 1871, en el que se sancionaban los delitos contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? No había tampoco la disposición de la pena que sería dada a los detenidos, pero era usual que los enemigos del régimen porfirista fueran a dar algún tipo de, como dices, ¿no? De cuestión. Entonces, bueno, esto aunado a los escándalos que fueron surgiendo, imagínate luego lo de en el terreno de lo familiar, ¿no? Posteriormente la cuestión que se empieza a vivir con las huelgas de Cananea, se empieza a desmoronar poco a poco el régimen, hasta que finalmente con el estallido de la revolución en 1910, el régimen se vuelve prácticamente insostenible, ¿no? Entonces, las elecciones de 1910 ratifican a Díaz en la presidencia, pero pues ante esto Madero convoca a la revolución y estalla el movimiento que lleva el nombre, ¿no? Y finalmente se va a presionar a Díaz hasta que firme la renuncia, ¿no? La renuncia, ¿no? Y ya, bueno, la firma de la renuncia también es importante hablar de ella un poquito porque, pues, fue una renuncia en la que para Díaz fue además un golpe emocional, ¿no? Porque él estaba convencido de que estaba en el poder porque el país así lo quería y porque sus mismos allegados lo cuidaban, lo protegían para que eso sucediera. Aquí la gran decepción fue, y él lo dice cuando se va, que medio México se levantó para tirarlo y el otro medio México se cruzó de brazos mientras lo sacaban, ¿no? Y eso hacía alusión justo a todos aquellos que por malagradecimiento no respaldaron el gobierno, ¿no? Y bueno, finalmente la presión viene de dos personas en particular. Viene por una parte la presión de Ibli Mantur, que le comentaba que ya la situación era insostenible, y por el otro la de Carmelita, ¿no? Que ya Carmelita le decía, ya no basta, quiero, ¿no? Ya la vida de tus hijos está en riesgo, la mía, ya, y una mujer que había permanecido callada, porque permaneció callada como primera dama durante toda esa época, por primera vez toma la decisión de presionar y decir, ya basta. Vamos. Y finalmente la renuncia se lee el 25 de mayo de 1911
cuando el mismo don Porfirio sale a su exilio en París, ¿no? La vida en México queda vuelta a un caos. A mí no me gustaría profundizar en eso, porque finalmente es el Eso ya tema es de de la otro revolución. A costal. mí lo que me gustaría simplemente abundar es cómo la situación era tan insostenible, ya que el presidente se ve obligado a renunciar, y que bueno, en su misma renuncia se lee que él argumenta que no iba a usar nada del ejército para someter al movimiento, ¿no? Porque no pretendía derramar más sangre. Entonces él asume que es el pueblo quien se lo pide y él se va. Y parte al exilio el 25 de noviembre, el 25 de mayo de 1911, toma el tren ahí en San Lázaro y se traslada a Veracruz. De Veracruz saldrá en el famoso barco Ipiranga a París, que es donde decide fijar como residencia para su exilio, ¿no? Y con Díaz, toda la élite porfirista. Los que pudieron irse se fueron, y los que no, pues quedaron y apechugaron con el cambio del sistema. Claro, la vida de Díaz ya llegando a Europa cambia completamente, ¿no? Porque mientras que para Carmelita era un encanto esto de que ella podía finalmente llevar su vida familiar, ¿no? Para Díaz resulta frustrante, porque además se va en un momento en el que sabe que México queda en riesgo de una invasión norteamericana, de que en algún momento los gobiernos tiren, que fue lo que pasó, ¿no? En 3 meses se viene abajo todo el trabajo de 30 y tantos años de gobierno, ¿no? Y bueno, hay muchas anécdotas interesantes del exilio, ¿no? Ya hemos mencionado algunas, por ejemplo, esto de que en el Palacio de los Inválidos en París le ofrecen empuñar la famosa espada de Napoleón, que él muy reverencialmente besa, ¿no? Y que además es recibido por una comitiva de soldados sobrevivientes de la intervención, ¿no? O sea, él encuentra a sus contemporáneos de guerra. Por ahí también la super fiesta y recepción que le hace el entonces rey Alfonso XIII, ¿no? De España. Una anécdota que me parece también importantísima y que refleja la gran presencia de Díaz en el mundo es cuando en Maguncia, ¿no? En una exhibición de acrobacias militares alemanas, el mismísimo emperador, el Kaiser, baja del palco para invitarlo a dirigir personalmente el desfile, ¿no? O sea, eso no lo habíamos logrado con nadie, vamos, ni la pobre Carlota, ella estaba todavía enclaustrada ahí en su casa, vuelta loca, o sea, pero nadie, ni un presidente, nadie había tenido tantos honores como los tuvo él, porque reconocían en él a una gran figura política, a un gran líder. Y de hecho, ese que mencionas de Alemania, ya ves que yo hace unos meses te pregunté, ¿no? Porque a mí me llegó la imagen y yo dije, ¿es cierto? O sea, ¿es cierto que este señor, Guillermo II, fue? El Kaiser Guillermo II. Se quitó el sombrero literal, ¿no? Porque sí. Creo cuando baja del palco, Díaz se quiere quitar el sombrero y le dice, no, espérame, soy yo quien tiene que descubrirse ante usted, general. O sea, estamos hablando de que lo reconocían en muchos lugares, ¿no? O sea, no nada más en México por lo que había logrado, sino, o sea, en Alemania, en Francia. También hizo viajes a Egipto, ¿no? Hay imágenes de él montando camello en las pirámides de Egipto, ¿no? Sí. Sí, y aunque nosotros pareciera que podemos ver ahí una imagen familiar de un gran abuelo con la esposa, los nietos, disfrutando, pues la realidad es que para él era muy frustrante todos estos viajes, porque mientras más se alejaba por ejemplo, de Europa, pues menos conocimiento tenía de lo que México, pasaba en México. Difícilmente los países europeos publicaban noticias de México, ¿no? Say medio podía, andaba cazando lo que alcanzaba también a traducir, porque ayudado, claro, del francés de Carmelita, ¿no? Y medio lo que él entendía, para poder identificar qué estaba pasando con México, ¿no? Incluso pues viene posteriormente el asesinato de Madero, y él se entera mucho tiempo después que hasta su nombre andaba por ahí implicado, ¿no? Entonces fue muy, muy triste, porque para él fue un derrumbe y un destierro muy, muy lamentable, muy trágico, ¿no? Viajaba para todos lados con su cuadro de Velasco, donde estaba donde está pintada la catedral de Nuestra Señora de la Soledad en Oaxaca, ¿no? Por ahí comenta Carmelita ya en sus diarios cómo a partir de junio de 1915 él empieza a tener ya ciertos
ciertos achaques que la salud ya le ha tenido, bueno, que ha repercutido más, ¿no? Incluso por ahí, ya muchos pensaban, híjole, pues ya don Porfirio nos va a enterrar a todos porque porque nomás no nomás se no, muere, ¿no? nomás amenaza, pero no se va, ¿no? Poco a poco deja de hacer cosas como salir a caminar. Recuerden que quien se va con él y está con él de manera más directa, pues es su hijo, Firio, y Lilia, la más chica, se queda en México. Ella estaba casada con la familia, bueno, con un Rincón Gallardo, que seguramente les va a hacer por ahí también ruido el apellido, pero bueno, la familia Rincón Gallardo también siempre ha sido de ascendencia porfirista. Amada, que se queda acá batallando con su pobre marido, que entre que le hacen y no le hacen, lo secuestran o no lo secuestran, bueno. De hecho, creo que fue secuestrado por los seguidores de Zapata, me parece, ¿no? Sí, ahí por ahí se habla del tórrido romance que tuvo también con Zapata, Ignacio de la Torre, ¿no? Zapata había sido capataz de la hacienda, de una de las haciendas de Ignacio de la Torre, y ya desde entonces tenían historia, ¿no? Que también eso no es nada nuevo, se sabe, ¿no? De las tendencias bisexuales de Zapata, y bueno, y creo que como termina te digo, siendo, bueno, asesinado en Estados Unidos, me parece, ¿no? y lo va a rescatar Amada a un hospital en Nueva York en una situación terrible, ¿no? O sea, prácticamente va a recogerlo ya muerto. Ay, qué horror. Pero bueno, mientras eso pasa acá, Díaz se sigue desmoronando allá, y finalmente el 29 de junio de 1915 es cuando él pide ya los servicios del médico para ver qué se va a hacer, y de la iglesia, ¿no? Recibe la extrema unción, comulga, y hacia las 6 de la tarde del 2 de julio, el presidente Díaz muere en París. Donde aún Es siguen sus muy, restos. donde aún siguen sus restos. El servicio se celebra en la iglesia de Saint-Honoré-le-Louvre, que además ahí en una cripta es depositado primero, y después se le traslada al cementerio de Montparnasse en París, que además también deben de saber que ahí en la famosa tumba de Montparnasse en París hay una, sobre su tumba hay una urna de cristal con tierra de Oaxaca y una imagen de la Virgen de la Soledad de un lado, y de la otra la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque finalmente pues es parte de su tradición. Él, como buen oaxaqueño, su fe era inquebrantable, ¿no? Y ahí ahí, bueno, es simplemente lo comento, dejar al juicio de la historia, que ojalá la historia en algún momento de verdad le haga justicia y valore, ¿no? Aquí también recuerdo mucho las palabras estas de Carmelita, ¿no? De su diario, que dice: cuando le cerré los ojos y lo besé por última vez, creí morir también. Realmente el corazón sucumbiría al dolor si no sintiéramos dentro de él la seguridad de que esta separación es tan solo pasajera ausencia. Ah, bueno, pero también ahí se me hace muy egoísta de su parte porque lo dejó y se fue, se vino para México y murió aquí en México y ni siquiera fue ahí para estar Ella al lado de regresa su en amado. 1940, ¿no? Me parece, no recuerdo ahorita, pero creo que ella regresa en 1940. Así como que Sí, mucho amor. sí, yo no sé, la verdad es que eso es algo que no sé a profundidad, cómo se hayan dado esas gestiones. Yo dudo mucho que haya sido una decisión autónoma de Margarita, de Carmelita, decir se queda, ¿no? Habría que entender cómo está el contexto posrevolucionario en ese momento, ¿no? Si bien Cárdenas es el que expide este documento para que los exiliados de la guerra, ¿no? De la época de la revolución regresen a México, pues también es significativo que no cualquiera iba a regresar al general Díaz, ¿no? Su familia bien pudo haberlo hecho, pero también todavía estaba muy fresco, ¿no? Recuerden que también el gobierno de Lázaro Cárdenas es un gobierno que empieza a estructurarse a partir de los logros de la revolución, ¿no? Y lo pongo muy entre comillas, porque cuando uno hace un análisis mucho más profundo de la revolución, pues al final te das cuenta que no fue una revolución, fue una guerra como otras, una guerra civil muy comparable a la guerra de reforma, en la que solamente se cambió de administración. Una revolución como tal no se vivió, el sistema no cambió de presidente solamente, pero una vez más nos enfrentamos a un periodo histórico, amiga, que, como te lo mencioné en algún momento de la independencia, prometió mucho y no hizo nada.
¿no? Dicen por ahí mucho ruido Y y pocas nueces. nueces, porque la realidad es que después de que se va a Díaz, el mexicano promedio seguía estando igual de amolado, ¿sí? No entendía para nada lo que estaba pasando, y en realidad también uno puede ver cierto grado de ambición en una clase que en realidad lo que quería era llegar al poder, ¿no? ¿Cuál creo que pudo haber sido el error de don Porfirio? Pues quizá no haberse retirado a tiempo, ¿no? Haber podido quizá dejar un sucesor todavía en el momento en el que se podía, un sucesor en el que él pudiera influir, ¿verdad? O Y manejarle los simplemente hilitos, ¿no? él retirarse, no recuerdo muy bien, la verdad es que les voy a mentir, pero tengo entendido que uno de los periódicos de apoyo al régimen publica en algún momento como una invitación amable al presidente a retirarse con todos los honores y la gloria que se merecía, ¿no? Porque evidentemente si Díaz se hubiera retirado en el momento idóneo, creo que se hubiera ido con la gloria que merecía simplemente por lo que hasta ese momento había hecho. Igual hasta no Pero hubiera pues tenido que salir del país, ¿no? exacto, ¿no? Digo, los hubiera, no existen, pero No. sí creo que podríamos analizar qué fue lo que pasó y también hay que entender que ya un hombre de esa edad, porque la edad también influye, ya un presidente de más de 60 años, pues será muy lógico que empiece a actuar como viejito, ¿no? Y en este sentido no Bueno, no lo digo solamente un presidente. peyorativamente. No Claro, solo un no, sí, presidente, no todas las personas ya a una cierta edad empiezan pues de hecho dicen, ¿no? O sea, cuando tienes hijos, te vuelves el hijo, te vuelves el padre de tus padres, ¿no? Porque pues, sí, sí, empiezan sí. como a tener esta ideología un poco más necia, de ideas como que todavía quieren hacer cosas que ya no les permite, ni su Claro, fisionomía, ni su capacidad mental. Entonces, pues sí, tampoco quiero decir con esto que ya estaba decrépito, ¿verdad? Pero sí tenía como ya pensamientos ya, pues, sí, y era mucho más lógicos, difícil que ¿no? entendiera ciertas cosas, ¿no? Además ya hubo en algún momento como más un encaprichamiento, ¿no? Y se nota hasta en las actitudes, ¿no? Y tú mismo Simplemente lo lo pongo en este mencionas. terreno para que Carmen haya intervenido, era porque ya también veía que la situación ya no estaba siendo razonable, ¿no? Que No, es y a veces lo que yo tú creo. mismo lo mencionaste, ¿no? Ya era un cambio de siglo, no, De mentalidad, ajá, o sea, ya las personas que habían estado con él en esta revolución, en estas batallas, en en estas las guerras. intervenciones, ya habían muerto, ya era un pensamiento diferente, se venía una nueva generación, tenía nuevos ideales, entonces obviamente él ya no cuadraba con esos pensamientos ideales que tenían Y que para la muchos, nueva generación, ¿no? para muchos podría parecer algo irrelevante. Ay, pues se le murió el secretario. Pues sí, ya nada más que ponga otro. No, porque hay continuidad en los proyectos, que es también algo importante, ¿no? Y Ahí hay una anécdota, los no recuerdo en qué pensamientos. película, hay una película o una serie, no recuerdo ahorita, en la que Carmelita, donde recrean como la vida familiar y Carmelita dice, ay, ahora organizarle los rosarios a no sé quién, cuando apenas estábamos organizando los rosarios de no sé cuál. Y que don Porfirio voltea y le dice, ojalá mi problema fuera organizar rosarios, ¿no? Entendiendo la profundidad, ¿no? O sea, se me murieron ya dos. Tengo que poner a alguien no solamente que le dé continuidad, sino que coincida con los ideales que yo en este momento Y que ya estoy. no los tenían, o sea, porque ya tenían otro pensamiento, ya venían otras ideas y obviamente ya no cuadraban con lo que él había llevado tantos años, ¿no? Y que no les costó para nada trabajo, como es muy acostumbrado de las nuevas administraciones, escarbarle al pasado para usar el pasado para atacar el presente, ¿no? Que es lo que Experiencia le sucede, empírica, por ¿no? ejemplo, es lo que pasa, lo que le sucede a Madero, ¿no? Lo único que le pasó fue rascar un poquito, que era lo que había hecho en su juventud días, ver el plan de la Noria y darse cuenta que ya el presidente estaba yendo incluso en contra de sus principios, ¿no? Retomas a Juárez, que además, pues, era un ídolo de piedra, hecho también Es por el un mismo ídolo. Porfirio. Ajá, entonces todo ese tipo de ideales inmediatamente son lo suficientes para mover a quién, a la plebe. Y aunque se oiga muy feo, me refiero a la plebe en el sentido de aquellos que no tienen el interés de conocer la historia, de profundizar en su estudio y de darse cuenta hasta dónde a veces están manipuladas para poder justificar hechos actualmente, ¿no?
Lo que hemos dicho siempre, ¿no? La historia se cuenta por los ganadores, nunca por los vencidos. Y obviamente te van a contar lo que conviene que sepas, ¿no? Y lo que yo siempre digo, la historia, dentro de la historia hay 3 versiones. La versión de un lado, la versión del otro y la versión real. Nunca real. vamos Así a saber la real, nunca. Siempre vas a Ujú. saber o la de un lado o la del otro, pero nunca la real. Porque Así es, tendrías que haber estado ahí para poder saberlo. así es. Así es que, pues, yo espero que esta sección de 3 episodios que le dedicamos a este gran personaje, pues ayude, no a que compartan nuestra opinión, simplemente a que ustedes indaguen y digan, ah, ok, me quedo con esto, esto Generar una no, opinión propia. y objetiva, sobre todo en la historia, generar una perspectiva objetiva, porque casarnos con los extremos siempre es negativo en cualquier sentido. Sí, así es. Y pues bueno, finalmente no pensamos que fuera, no pensamos en dividirla en 3 episodios, la verdad es que pensamos que podíamos abarcarlo en uno solo, cuando nos dimos cuenta que es un personaje que tiene mucho de dónde sacar, de dónde hablar y que nos dio para 3 episodios, en verdad es para que se den cuenta de que no es cualquier personaje, ¿no? O sea, no es cualquiera, no es un presidente cualquiera que haya estado en el poder, sino fue un personaje histórico de mucha importancia en nuestro país en todos los aspectos, políticos, sociales, económicos, culturales, científicos, o sea, en todo tuvo que meter su cuchara Porfirio Díaz. Y pues bueno, esperamos en verdad que les haya agradado muchísimo estas 3 partes. Comenten, platíquenos qué les pareció, si les agradó, si no les agradó. Platíquenos también si están a favor, en contra o de plano tienen una posición neutral con respecto a este personaje. Y pues lo mismo, si quieren saber de algún otro personaje de México o del mundo, ahí escríbanos. Están todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Está nuestro correo electrónico. Hagan saber qué quieren, qué les parece, comenten y denle like y compartan, ¿no? Y Así es. bueno, pues muchas Muchas gracias, gracias. amigo, porque te digo, yo gracias a ti empecé a abrirme más hacia la historia de Porfirio Díaz y es sumamente gratificante platicar contigo sobre estos personajes históricos que tanto queremos, que tanto nos gustan y que, pues bueno, compartimos ese gusto por la historia, ¿no? Siempre desentrañar la historia es una maravilla. Es hermoso, pero pues bueno, pues Muchas gracias a todos sí, y ojalá les haya gustado y que nos sigan compartiendo y comentando para que podamos seguir haciendo algún otro episodio sobre otros personajes o sobre los temas que les interesen. Ya saben, nuestra especialidad es la literatura y la psicología. Entonces, y de pues el alguna gusto forma, culposo de la historia. de la historia. Así es. Por eso ahí nos damos tantas licencias y tantos permisos. Así es. Pero ojalá pronto podamos volver a escucharnos y denos like. Así es, y compartan, ¿vale? Pues con gusto, pásenla muy bien, que tengan buena semana y compartan. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego. Bye.